Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 1 del grupo 9HM4 de la Clínica Terapéutica Homeopática del Dr. Salvador González Soto. Somos Carreón Fuentes Lisbeth, Castellanos Trejo Leslie Paola, Ríos Contreras Alex y Torres Jiménez Leslie Fernanda. Nosotros les vamos a hablar acerca del reporte de caso clínico de un paciente masculino de 23 años que inicia desde hace más de un mes con síntomas de ansiedad y preocupación excesiva. Dentro del contenido tenemos la introducción, el consentimiento informado, la historia clínica, la repertorización, consultas subsecuentes, tratamiento, trastorno de ansiedad, tratamiento homeopático sugerido y artículos. Continuando con la introducción, el equipo 1, conformado por estudiantes de noveno semestre de la carrera médico cirujano y homeópata de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, siendo alumnos del doctor Salvador González Soto en la materia de clínica terapéutica homeopática, donde evaluamos y diagnosticamos a un paciente masculino de 23 años con ansiedad generalizada por distintos motivos que serán redactados a lo largo de este informe. El objetivo es exponer la evolución del paciente, la disminución de síntomas y mejoría en la esfera emocional, utilizando homeopatía como tratamiento. Se abordará el plan de tratamiento enfocado en la homeopatía y la capacidad de canalizar la otra rama si es que esto es necesario. Todo esto mediante criterios de ansiedad DSM-5 y ficha técnica. El paciente acudió a consulta por videollamada desde el mes de octubre del 2023 y siguió siendo paciente subsecuente hasta noviembre, mostrando cambios en su padecimiento y siguiendo el mismo tratamiento hasta que consideremos su alta médica. Este trabajo solo tiene fines informativos y educativos. En cuanto a los aspectos bioéticos, tenemos cuatro fundamentalidades que es dar a conocer los aspectos y la buena práctica de terapéutica homeopática. La autonomía es explicar al paciente toda la información necesaria con respecto a su enfermedad y tratamiento, y así él decida continuar y tomar lo necesario. La no maleficencia es proporcionar el tratamiento adecuado para no empeorar o agravar la salud del paciente, y la beneficencia es priorizar la mejoría, bienestar y curación del paciente. En el punto número 2 tenemos el consentimiento informado que, elaborado el 1 de diciembre del 2023 por los aquí presentes, con respecto al proyecto de investigación reporte de caso, tiene como objetivo principal obtener información sobre los efectos del medicamento homeopático recetado durante las consultas del paciente en los meses de octubre y noviembre, así como darle seguimiento a su patología y analizar sus mejorías y agravantes. Y pues para lo cual el paciente Jesús LM aceptó y firmó. Pasando al punto número 3 a la historia clínica, iniciamos con la ficha de identificación Jesús LM, de 23 años, masculino, nacido el 24 de mayo del 2000, soltero, actualmente estudiante y empleado de barbería, encontrado en Tenayuca, Ciudad de México, que actualmente reside en Ciudad de México y anteriormente en Puebla. En cuanto a sus antecedentes, iniciamos con los familiares en los cuales se destaca abuela paterna, finada a los 56 años por cáncer de colon, indica que apenas estaba iniciando tratamiento. Abuelo paterno, vivo de 62 años, diagnosticado con hipertensión desde hace 5 años, actualmente en tratamiento que él desconoce. Abuela materna, viva de 72 años, diagnosticada con diabetes mellitus tipo 2, igual actualmente en tratamiento que él desconoce. Padres y hermanos sanos. Antecedentes no patológicos. Comparte vivienda de 5 habitaciones con 5 personas. Alimentación buena en calidad y buena en cantidad. No realiza actividad o ejercicio. En cuanto a antecedentes patológicos, alcoholismo positivo desde los 15 años. Ingiere cerveza cada fin de semana hasta llegar a la embriaguez. Toxicomanías negadas. Hospitalización en el 2015 y en el 2021 por un cuadro de ansiedad, manejado con diazepam intravenoso. Esquema de vacunación completo. Antecedentes androgénicos prefiero omitir. Padecimiento actual. Paciente masculino de 23 años, soltero, estudiante de ingeniería, inicia desde hace un mes con síntomas generales de ansiedad, preocupación excesiva especialmente en temporadas de trabajo altas y exámenes, que le impide concentrarse en su día a día, nerviosismo que predomina por la tarde-noche, apetito aumentado aun cuando no realiza ejercicio o actividad física, y que aunque ingiere alimentos sigue teniendo hambre. Insomnio que ha sido tratado con el fármaco de venta libre NyQuil Z y vio mejoría pero no quiere tomar fármacos. Caída del cabello que le preocupa por la cantidad excesiva. Indica no haber tomado algún tratamiento o haber recibido ayuda médica. Ahora pasamos a lo que es la repertorización. Esta primera repertorización se hace durante la primera cita con el paciente el día 12 de octubre del 2023. Para su realización se ocupó el radar versión 3 y se eligieron los síntomas de mayor predominancia como lo serían la ansiedad, el insomnio,
el hormigón en extremidades, la caída de peso y el acné. Como resultado se obtiene la tabla número 1. Posteriormente, el día 26 de octubre del 2023, se tiene una segunda consulta en la cual se realiza una segunda repertorización con el mismo programa Radar versión 3. Se eligen otros síntomas, los cuales nos ayudan a obtener su estado constitucional. Y como resultado obtenemos la tabla número 2. En el punto número 5 hablaremos acerca de las consultas subsecuentes del paciente, en la cual tenemos la nota de evolución del paciente Israel LM. El 12 de octubre del 2023 se valoran los síntomas que presenta el paciente y se prescribe arsénico album a la 30 centesimal, 7 glóbulos cada 8 horas junto con la indicación de cambios dietéticos y hábitos personales. Se establece el diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada. Posteriormente, el 26 de octubre del 2023, tras 2 semanas de la prescripción de arsénico album, se realiza la segunda prescripción en base al estado constitucional del paciente con mercurio solubilis, glóbulos a la 30 centesimal, disolviendo 25 de estos glóbulos en una botella de 250 mililitros, tomando 5 mililitros cada 8 horas durante 14 días. Por último, en la tercera consulta tenemos que el 9 de noviembre del 2023, posterior a las 2 semanas de la segunda consulta con la prescripción de mercurio solubilis, encontramos el paciente con una mejoría sin presencia de agravaciones y síntomas posteriores al tratamiento, indicándose consultas de monitoreo cada 6 meses y acudiendo al tener episodios recurrentes de crisis de ansiedad. Bueno, ahora estableciendo lo que es el tratamiento en el punto número 6, tenemos que en la primera consulta el 12 de octubre del 2023 se prescribió arsénico album a la 30 centesimal tomando 7 glóbulos cada 8 horas durante 14 días, con medidas generales como el dormir por lo menos 8 horas al día, limitar el consumo de alimentos altos en azúcar y en cafeína, realizar actividades físicas por lo menos 30 minutos al día. En la segunda consulta, el día 26 de octubre del 2023, se hizo la segunda prescripción de mercurio solubilis, glóbulos a la 30 centesimal, disolviendo 25 glóbulos en una botella de 250 mililitros y tomando 5 mililitros cada 8 horas durante 14 días. Se aplicaron medidas generales como sería de igual forma el dormir bien, el cuidar la alimentación y hacer ejercicio. Dentro del pronóstico y observaciones de Kent tenemos que el pronóstico es bueno para la vida al seguir modificando los hábitos personales, mejorando la dieta y manteniendo una vida activa, así como acudiendo a las consultas de valoración sin alteración funcional y todo basándose en la evolución del paciente. Las observaciones de Kent tenemos que la observación número 4 es una mejoría sin presencia de agravaciones y una observación 7 que es la total mejoría de los síntomas sin alivio del enfermo. En el punto número 7 hablaremos acerca del trastorno de ansiedad, que es aquella afección que tiene el paciente por la que la persona tiene preocupación y sentimientos de miedo, terror o intranquilidad excesivos. Estos pueden ocurrir en cualquier momento, ocurren con mucha frecuencia y ya interfieren con su vida. Encontramos que se van a presentar factores de riesgo y causas como lo puede ser una personalidad tímida con temperamento negativo, que pueden tener algunos genes alterados y predisponer a este tipo de trastorno, experiencias traumáticas o con cambios significativos en su vida, patologías como hipertiroidismo, diabetes mellitus, trastornos respiratorios, depresión, dolor crónico y neoplasias, así como el estrés excesivo, disminución en las horas del sueño y uso de sustancias como drogas y algunos fármacos. Bueno, el cuadro clínico tenemos que van a dividirse en síntomas físicos, psicológicos y de comportamiento. En los físicos tenemos taquicardia, dolor de pecho, respiración difícil, estreñimiento, diarrea, temblores, debilidad, náuseas, sudoración, sensación de calor o frío, boca seca, mareos, dificultad para dormir y pérdida de apetito. Dentro de los psicológicos tenemos sensación de peligro, preocupaciones excesivas, dificultad para concentrarse, confusión, fatiga, miedo a morir o a perder el control, nerviosismo, autoevaluación, valoración irreal y vergüenza.
Dentro de los síntomas de comportamiento tenemos que va a evitar situaciones específicas, va a realizar siempre el escape de estas situaciones, va a tener inmovilización en dichas situaciones, reacciones excesivas a estímulos y dificultad de mirar a los ojos a las personas. Para el diagnóstico se establece con los criterios del DSM-5, el cual vamos a tener una ansiedad y preocupación excesiva que va a demostrar una anticipación aprensiva. Al individuo le es difícil controlar la preocupación. La ansiedad y la preocupación se asocian por lo menos a inquietud o sensación de estar atrapado, facilidad de fatigarse, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular y problemas del sueño. La ansiedad o la preocupación van a estar asociadas a estos síntomas y ya van a interferir en un deterioro social, laboral y otras áreas del funcionamiento del paciente. Las alteraciones no se pueden atribuir a efectos fisiológicos o alguna afección médica. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental. Y bueno, dentro del tratamiento hay 4 pilares donde encontramos el número 1, que va a ser el estilo de vida, el cual vamos a cambiar aquellos factores que puedan predisponer y desencadenar estos trastornos. La psicoterapia junto con la terapia cognitivo-conductual, que van a ser aquellas que van a permitir disminuir los síntomas del paciente y saber cómo manejarlos. Y por último, el uso de medicamentos como los inhibidores de la recaptación de la serotonina, antiansiolíticos y antidepresivos. En el punto número 8 vamos a empezar con el tratamiento homeopático sugerido, en donde nos basamos en la cruz de Hering. Como primer medicamento tenemos pulsatila nigricans, donde va a ser un medicamento que va a tener predominancia en los pacientes tristes, deprimidos, con eructos, nostalgias, desaliento, aturdidos, sin ganas de trabajar. En cuanto a los síntomas generales, esto empeora viniendo al aire libre en la habitación y después de comer, y mejora caminando, frotándose y por el rascado. Tiene gran debilidad al levantarse y al anochecer con temblores. En cuanto a los síntomas particulares, tiene mareos al entrar a las habitaciones, después de mediodía, cefalea frontal al despertar en la mañana, mejora por ejercicios, dolores en la cabeza y sobre todo en el lado izquierdo. También cuentan con insomnio y escalofríos. En el siguiente medicamento, que es Lycopodium clavatum, va a ser un medicamento con personalidad, falta de confianza en sí mismo, en su capacidad y en sus aptitudes. Aquí el ataque se realiza a través de actitudes reactivas, conscientes o inconscientes. En cuanto a los síntomas generales, aquí predominan del lado derecho del cuerpo o pasan del lado derecho al izquierdo, por delante o por atrás, y tiene un horario de agravación que es de las 4 a las 8 de la noche. En cuanto a sus deseos y aversiones, tiene intenso deseo de dulces, de chocolate, de ostras y de mariscos, y agravan bebidas calientes. En cuanto a los síntomas particulares, cuando ve algo que gira, siente dar vueltas en su cuerpo y también peora de 4 a las 8 de la noche. El siguiente medicamento es Sepia officinalis, donde aquí el núcleo íntimo de la personalidad va a ser que tiene una abolición de la capacidad de sentir amor y de ser afectuoso, también de demostrarlo, y se concentra con gran dificultad. Su memoria va a ser escasa, pobre, y los esfuerzos mentales van a agravar a estos pacientes. En cuanto a los deseos y aversiones, tienen deseo por bebidas alcohólicas como el coñac y el vino, y tienen aversión al pan y a las grasas. En cuanto a los síntomas particulares, tienen vértigo a la mañana, después de levantarse o en la tarde, tienen cefaleas periódicas, náuseas, vómitos y excesivos deseos sexuales. El siguiente medicamento es Sulfur, donde aquí su personalidad va a ser que le da un escaso valor a las cosas o a los hechos que pasan en su vida diaria, y esta circunstancia es un efecto de una fuerte tendencia a actividades de la mente que a través de una introspección pues le causa no darle el valor a lo que le está pasando en su vida. En cuanto a los síntomas generales, este es el más grande de los policrestos según Tyler y tiene sensación de ardor o quemadura en todas partes. En cuanto a sus deseos y aversiones, tiene deseo de bebidas alcohólicas, de alimentos muy condimentados, y se dice que este medicamento come de todo y le gusta de todo. En cuanto a los síntomas particulares, tiene vértigo y marcha vacilante en lugares altos y tiene gran sensibilidad dolorosa. El siguiente medicamento es la Quesis mutus, donde este paciente pues tiene un núcleo en su personalidad marcada, una desconfianza en la conducta de la gente que lo rodea y de sí mismo, tiene intensos celos, que es lo más marcado de su personalidad, y lo acompaña de gritos, reproches y peleas. En cuanto a los síntomas generales, hay un notable predominio en síntomas del lado izquierdo, y en cuanto a los deseos y aversiones, tiene deseo también de bebidas alcohólicas como la cerveza, el vino y el whisky, y aversión al pan, a los alimentos calientes y al vino.
En cuanto a los síntomas particulares, también cursa con vértigo, especialmente al despertar, y tiene ataques de apoplejía que aparecen durante el sueño. En cuanto al siguiente medicamento, que es fósforos, este es un paciente que está lleno de temores, está inquieto y peor mentalmente, sobre todo tiene miedo a morir, a lo que pasa en el futuro, y existe mucho caos en su mente. En cuanto a los síntomas generales, tiene tendencia a hemorragias por cualquier herida y puede cursar con anemia. En cuanto a deseos y aversiones, tiene mucho deseo de sal, de alimentos y bebidas frías o heladas, de comidas muy condimentadas, de cosas jugosas y refrescantes, y también de bebidas alcohólicas. En cuanto a aversión, es a bebidas y comidas calientes, a dulces, a la leche y al café. En cuanto a los síntomas particulares, también cursan con vértigo, este empeora en la mañana y también al anochecer por esfuerzos visuales, cursa con náuseas, cefaleas y al movimiento. En el siguiente medicamento, que es belladona tropa, estos pacientes cursan con delirio violento, rabioso, salvaje, maníaco, generalmente acompañado de alucinaciones y otros síntomas mentales. En sus síntomas generales, belladona encuentra su principal indicación en procesos agudos de aparición brusca y violenta. Aquí tienen mirada brillante, midriasis, latidos y dilatación en toda su en arterias superficiales y taquicardias en ansiedad. En deseos y aversiones tienen deseo de limonada, de cerveza, de pan y de manteca, de bebidas frías y alimentos líquidos y aversión al agua y alimentos calientes. En el siguiente medicamento, que es arsénico malbum, aquí la ansiedad es lo más marcado y este casi siempre está íntimamente asociado a la inquietud y al miedo, manifestándose una expresión ansiosa, específicamente a las 3 de la mañana. Aquí tienen verdaderos ataques de ansiedad y cursan con dolores, cefaleas y escalofríos. En sus síntomas generales, especialmente de 1 a 3 de la mañana tienen estos ataques y tienen dolores quemantes, ardientes, y aquí las partes afectadas queman como fuego. En cuanto a los deseos y aversiones, tienen deseo de bebidas alcohólicas también, de bebidas y comidas calientes, de bebidas frías, de pan, de dulces y aversión a grasas, a la carne y a la manteca. En cuanto a sus síntomas particulares, también cursan con vértigo, este empeora al anochecer, cerrando los ojos o cuando camina. Y tienen ansiedad específicamente en epigastrio. Como punto número 9 tenemos los artículos. Para la realización de este trabajo se hizo la revisión de 2 artículos, de los cuales se obtuvo la siguiente información. Nuestro primer artículo es un artículo escrito por Concepción Calleja Peredo en el año del 2014, exactamente en diciembre, titulado Ansiedad Tratamiento, escrito en España y publicado por la revista Farmacia Profesional. En la parte de su introducción nos dice que al hablar de ansiedad es imprescindible diferenciar entre la patológica, aquella que interfiere el funcionamiento de la persona y precisa tratamiento, y la fisiológica, necesaria e intrínseca a la vida, que se manifiesta al experimentar cambios y situaciones nuevas. La ansiedad fisiológica se caracteriza por una inquietud a la que pueden acompañar síntomas corporales como molestias o dolor de estómago, sequedad bucal, sudoración y cefalea. Aparece ante una amenaza inespecífica y también se considera un signo de alerta que permite a las personas para enfrentar las amenazas corrientes del ambiente, como un mecanismo de supervivencia. La ansiedad desaparece una vez que el peligro ha pasado. El objetivo de este artículo es analizar los distintos tipos de ansiedad patológica, sus características clínicas y pautas de diagnóstico diferencial con otros trastornos, para a continuación revisar las posibilidades de tratamiento que brinda la homeopatía, que son numerosas. Dentro del artículo nos dice que las formas más leves de estos trastornos se ven principalmente en asistencia primaria y en ellas es frecuente la mezcla de síntomas. La coexistencia de angustia y depresión es con mucho la más frecuente. Aunque es necesario decidir en cada caso cuál es el síndrome que predomina, lo más normal es que se utilicen los siguientes tratamientos: antidepresivos, ansiolíticos, betabloqueadores y la psicoterapia. A estos también se les puede añadir determinados medicamentos homeopáticos que en sus ensayos han demostrado ser eficaces, como sería Aconitum napellum, Argentum nitricum, Camomilla recutita, Cyclamen, Gelsemium, Ignatia amara, Magnesia carbónica, Moschus y Nux vomica. En su conclusión vamos a ver que los trastornos por ansiedad presentan manifestaciones clínicas particularmente ricas y es posible presentar su fenomenología sobre la base de 3 registros, que sería el somático, el psicológico-cognitivo, que es la adquisición y tratamiento de la información que recibe el sistema nervioso central, y el comportamental. Por ello, su enfoque presenta profundas interrelaciones entre todos los aspectos de la persona.
Las alteraciones de ciertas funciones cognitivas, como la atención, la memoria inmediata y la percepción, y también constituyen un corolario frecuente de la patología ansiosa. El tratamiento homeopático de la ansiedad permite en muchas ocasiones disminuir la intensidad de los síntomas e incluso reducir la medicación ansiolítica o antidepresiva al tratar al paciente de una manera más integral, lo cual resulta imprescindible para la patología tan compleja. Como artículo número 2 tenemos un artículo escrito por Soler Sapé, Martín O. y Lacal G. en el año del 2018, titulado Efectos secundarios de los ISRS sin importancia para la salud que pueden contribuir al mal cumplimiento y abandono del tratamiento. Está escrito en España y fue publicado por la revista psiquiátrica biológica. Dentro de su introducción vamos a ver que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, o también conocidos como ISRS, son los fármacos más usados en los trastornos depresivos por su menor toxicidad, fácil dosificación y un supuesto mejor perfil de tolerabilidad. El correcto cumplimiento del tratamiento farmacológico es aún un reto importante que condiciona la probabilidad de recaída y resultado terapéutico. Efectos secundarios sin gravedad e incluso sin ninguna trascendencia para la salud de las personas pueden tener un peso importante a la hora de que éstas decidan abandonar el tratamiento. El objetivo principal de este estudio es valorar la frecuencia con la que aparecen determinados efectos secundarios derivados de los usos de ISRS, de características leves, pero que pueden afectar a la calidad de vida de los pacientes y contribuir al abandono del tratamiento. La metodología de este artículo es un estudio descriptivo, observacional y transversal con una muestra de 116 pacientes ambulatorios que estaban en tratamiento con ISRS. Dentro de sus resultados, tenemos que el 75% eran mujeres con una media de edad de 47 a 59 años. El principio activo más prescrito fue la paroxetina en un 25.4%. El 81% de los pacientes presentados efectos adversos a los cuales se produjeron en mayor o menor grado con todos los ISRS. El fármaco más tolerado fue el escitalopram, seguido por la sertralina y el citalopram, mientras que la paroxetina y la fluoxetina fueron los peor tolerados según las variables analizadas en el estudio. Y como conclusión tenemos que este estudio pone en manifiesto que hay un grupo de efectos secundarios banales pero molestos producidos por los ISRS, de los que hay un poco publicado, pero que pueden contribuir al mal cumplimiento terapéutico. He aquí la bibliografía que utilizamos para poder realizar esta presentación.